Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo, como cada día, analizar en este tiempo una de las temáticas que nos pone a todos en el centro del debate, del análisis y también de la revisión de comportamientos personales y colectivos. En los últimos días en la provincia de Córdoba, varios comunicadores fueron noticia por actitudes discriminatorias hacia los colectivos de las minorías sexuales. Esto puso en debate a la sociedad cordobesa, que en más de una oportunidad ha sido reprochada por su conducta conservadora. Bueno, en algunos aspectos es entendible este reproche, pero también hay casos, como el que vamos a hablar ahora, en donde se ha instalado como leader case, los casos líderes en la justicia. Por ejemplo, una condena que se adoptó en el Poder Judicial Provincial hace un par de años, en donde la muerte, el homicidio de una joven trans, Azul Montoro, sentó un precedente. Vamos a dialogar en este marco con el fiscal actuante en la causa, el doctor Guillermo González, a quien saludamos y agradecemos por esta videoconferencia. ¿Cómo le va, doctor González? Un placer. ¿Cómo anda usted? Hola, Guillermo. Buenas tardes. Un gustazo. Igualmente, igualmente. Bueno, conecté con esta realidad que Córdoba, sobre todo por la actitud de un par de comunicadores, está planteándose el debate respecto de la colisión de derechos, ¿no? El de la libertad de expresión, para que alguien opine en un medio lo que cree respecto de una realidad, y el de proteger los derechos muy conculcados a lo largo de este tiempo de las minorías sexuales, sobre todo el colectivo de los LGBTI que nos ocupa en este caso. ¿Entiende usted que es un debate todavía muy primigenio que nos debemos dar? Después vamos a ir puntualmente al caso, pero le quiero preguntar desde su lugar en el Poder Judicial, ¿cómo ve esta colisión de derechos? Bueno, a ver, hay dos temas, dos dimensiones. La verdad es muy interesante lo que vos estás planteando. Y me parece que hay que abarcarlo de dos lugares distintos. Por un lugar, podemos hablar de este tema de la protección de los derechos de las disidencias sexuales, la protección de los derechos particularmente de la mujer, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Eso es un tema del cual podemos hacer mención a esta causa a la que vos te referías recién. Y otra cosa distinta que tiene más que ver por ahí con tu métier que con el mío, es esta cuestión de la colisión entre el derecho a expresar la opinión, la libertad, ¿no es cierto?, para expresar cosas, y qué límite podría tener cuando eso colisiona con otro tipo de intereses. Creo que son dos debates distintos, más allá de que en el ejemplo que vos pusiste recién, Guillermo, se cruzan. Y me gustaría a mí, antes de entrar en la cuestión de la perspectiva de género, darte una humilde opinión respecto, porque yo también soy docente, porque yo también opino, porque yo también comunico todo el tiempo, y estas cosas se plantean. Te cuento, Guillermo, hace poquito tiempo estaba yo dando una charla en un trabajo de extensión comunitaria que hago en un club del que soy dirigente en Córdoba Capital, y traemos gente, docentes, la gente del barrio, y hablamos de estas cosas, y hablamos de la violencia de género, vamos sensibilizando, y había una docente presente, y me hace una pregunta. Yo le decía, tenemos que enseñarle a los chicos nuestros este cambio de paradigma, tenemos que enseñarle a los chicos a respetar, tenemos que enseñarle. Y entonces ella me preguntó con muy buena fe, me dice, está bien, doctor, pero ¿cómo hacemos con esto? Porque por otro lado nos dicen que no le lavemos la cabeza a los chicos, que no le bajemos cuestiones que puedan ser de mera ideología, etc. Entonces a mí me gustó mucho la pregunta y lo pudimos desarrollar, y lo que hay que tener en claro, primero, que una ideología suena como de la época de la dictadura, bajarle el precio a una expresión porque venga de una ideología, ¿no es cierto? En eso estaremos totalmente de acuerdo. Pero quiero decir que siempre hay límites. No existe el derecho absoluto en ninguna comunidad jurídica del mundo, ¿ok? Lo hemos tenido cuando debatimos la ley del aborto hace un tiempo acá. No existe el derecho absoluto. ¿Y cómo está limitado esto? ¿Cómo está limitado el derecho a la expresión y a decir lo que uno piensa? Cuando uno ataca directamente a la dignidad que está protegida por la ley, por la Constitución y por los tratados internacionales, que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos humanos.
básicamente, fundamentalmente. Por eso, Guillermo, vos podés, con tu formación, con tu profesión, pararte frente a la cámara y decir, bueno, yo opino tal o cual cosa, pero vos no podrías hacer un comentario, por decirte, despectivo a la comunidad judía o a los afroamericanos o algo, digo, en el caso más absurdo y más extremo para que se entienda esto. No podemos decir lo que queremos. No podemos decir siempre lo que opinamos. El famoso principio, yo con la verdad no ofendo ni temo, no es cierto. Con la verdad muchas veces ofendemos. Entonces tenemos que ser cuidadosos y respetuosos y saber que nuestros derechos los podemos ejercer dentro de un contexto de respeto a los derechos por los demás. ¿Está bien entonces la primera parte? Sí, sí, además, para dar una valoración complementaria, en este plano también hay una responsabilidad deontológica de quienes trabajamos en los medios de comunicación. La ética periodística, primero, tiene que tener como valor inicial el humanismo. Sin humanismo no hay periodismo. Y además que hay un trabajo que hacemos los periodistas, que lo hacemos sin quererlo, a veces ni siquiera estamos preparados para ello, que es de ir dejando pautas o ratificando pautas culturales. Es muy grande decir educando, pero la masividad de los medios de comunicación nos pone frente a una responsabilidad que debemos ejercerla en un plano, porque muchas veces se dice desde los medios de comunicación y los periodistas, nosotros lo que hacemos es decir lo que opina un segmento de la sociedad. Bueno, no, si un segmento de la sociedad, y a ese punto lo conectaba con la justicia, opina de esta manera, hay que cambiar esa opinión, porque no está bien que se discrimine a quien decidió por voluntad propia una identidad sexual que no tenemos derecho ni siquiera a reprocharla. Sí, además, si ahondamos en el tema, tampoco es una decisión absolutamente consciente. Nadie se levanta a la mañana y dice, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Voy a decepcionar? No, voy a elegir una identidad de género distinta. Hay toda una serie de procesos que se estudian a partir de la psicología evolutiva, de la formación, de los procesos internos del sujeto, ¿no es cierto?, que se van formando estas identidades por un montón de identificación con quienes hayan ejercido los roles parentales maternales que haya tenido desde niña o después como adolescente, quien se está formando, ¿no es cierto? Porque si no siempre decimos, bueno, yo hago lo que yo quiero, siempre respetemos la libertad, y ponemos en el nombre de la libertad, que es un valor protegido y que todos lo queremos, a cualquier cosa le hacemos pasar por la libertad. Entonces, no, bueno, él es libre de decidir la identidad de género que quiera, yo soy libre de opinar sobre lo que él eligió. Y entonces vos, Guillermo, sos libre de opinar en esta discusión. No es así. No somos tan libres de todo y de absolutamente todo. Hay cuestiones que operan desde otros lugares y, como muy bien decís vos, siempre hay una cuestión axiológica, valorativa, una cuestión deontológica que nos tiene que marcar límites, ¿no? Y en esto, ¿cómo, ya yendo al caso puntual del Poder Judicial, que está enraizado con valores muy conservadores, patriarcal, clasista, ¿por qué el caso Azul Montoro se transformó en un caso emblemático, doctor, en el que usted fue el fiscal de instrucción? Bueno, a ver, yo agradezco haber estado en el momento oportuno, en el lugar adecuado, sino para decir que uno viene a militar por su propio trabajo. Nosotros hablábamos contigo en otra nota de este tema de que hay una deconstrucción que tiene que ver con cada uno de los integrantes de la justicia, pero también una deconstrucción institucional, que es lo que hay que observar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Yo te decía también que esto se podía ver en tu trabajo, ¿no es cierto? Puede ser que algún comunicador esté más o menos deconstruido, uno sea más o menos conservador que el otro, pero uno puede observar y decir, por ejemplo, los medios de comunicación de Río Cuarto, ¿están realmente deconstruidos? ¿No lo están? ¿Bajan líneas desde este punto? ¿Discriminan sí o no? Y está bueno. Por eso yo no te voy a hablar ni de mi propia deconstrucción, porque me tocó en suerte ser protagonista de esta causa, sino que te voy a hablar en todo caso de la deconstrucción institucional, de lo que significa la justicia. Nosotros en la justicia de Córdoba venimos avanzando con pasos
como este que fue gigantesco, pero venimos muy despacito y todavía nos falta muchísimo para dejar de discriminar, nos falta muchísimo para que nuestras resoluciones estén realmente impregnadas de perspectiva de género. Y lo primero que hay que aclarar, Guillermo, es que aplicar perspectiva de género no es propio de un juez, un fiscal, una jueza o una fiscala progre, moderno, ayornado. No, no, no. No, 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 es obligación absoluta porque es ley suprema de la nación. Nosotros modificamos la Constitución del 94 y todos los tratados que nosotros fuimos adhiriendo como Estado, como país, se transforman en ley suprema de la nación. Con esto te digo que la perspectiva de género tiene más autoridad en la pirámide en el sentido jurídico que el propio Código Penal o el propio Código Civil, porque está en los tratados internacionales y tiene rango constitucional. Dicho esto, lo que nosotros hicimos fue hacer lo que hay que hacer. Ahora, no dictás una ley y al día siguiente los jueces, las juezas, nosotros magistrados que tenemos algo especial y distinto que el resto, al día siguiente ya tenemos la cabeza chipeada para administrar justicia bien. No es así, no es cierto, no esperen eso de nosotros, porque no somos tan buenos. Somos como integrantes de la sociedad, vivimos en nuestra propia piel, en nuestro propio razonamiento, en nuestro propio diseño de nuestras vidas, vivimos esta deconstrucción paulatina en la que se van dando señales de a poco y vamos construyendo una justicia mejor, de a poco. De a poco. Esta causa en particular, bueno, fue un salto muy grande porque la víctima de este crimen, Guillermo, como vos sabés, era una chica azul, 20 y pico de años, una chica que ejercía la prostitución, era una chica trans. Ella en determinado momento de su vida se percibió como mujer, incluso había hecho el trámite que da cuenta que puede hacerse en el registro civil de las personas, etcétera, cambió su nombre y todo. ¿Qué pasó en particular con esta causa? Hay dos institutos del derecho que son relativamente nuevos y que tienen que ver con esta perspectiva de género que nos obligan los tratados internacionales. Por un lado, el Código Civil, que prevé la ley de identidad de género. El Código Civil nuestro del año 2015 es considerado por los juristas, hay 3 sistemas de derecho en el mundo. El common law, como vos sabés, de los países sajones, el derecho nuestro romano y el derecho oriental. El derecho romano, los padres y los creadores, los fundadores del derecho son los italianos. Ellos dicen que el Código Civil argentino es el más moderno del planeta y tienen razón en decirlo, a través de la consideración de las capacidades especiales con las que ahora se abordan ese tipo de problemas, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, etc. Ahora, tener ese código maravilloso y nuevo los transforma que al día siguiente los derechos están realmente protegidos. No, eso es otro proceso en el cual la justicia se va adaptando. En ese caso, ¿qué dijimos nosotros? La persona, porque de hecho fue así, en un lugar de zona roja donde esta chica ejercía la prostitución, se acerca a quien después iba a ser condenado, Fabián Casiva, empieza a hablar con varias chicas del lugar, hasta acordar con alguna de ellas tener un trato sexual, lo arregla con Azul, se van a un lugar privado, después cuando llegan al lugar, discuten en el lugar y Fabián Casiva le asestó 16 puñaladas a esta chica, provocándole la muerte en forma inmediata a ella, atacó también a una mascota que había en el lugar, se escapó del lugar tratando de borrar algunas huellas de lo que había hecho, aunque con otras fue un poco torpe y por eso logramos en pocas horas ya lo teníamos identificado y lo teníamos detenido cuando él intentó hacerse pasar por loco en un nosocomio ligado a la salud mental. Al principio, cuando nosotros empezamos a investigar ese día, yo estaba de turno justo ese día en ese lugar, no es algo que yo elegí, es algo que me cayó, Guillermo, esto es una cosa así. Al principio nosotros teníamos un crimen horrible y en el cual no nos fijamos quién era la persona que había fallecido, ni quién era la persona que era el victimario, ni qué características personales teníamos. Teníamos un hecho horrible que teníamos que salir a investigar. La policía trabajó muy bien, trabajamos en conjunto, trabajamos bien y en pocas horas lo teníamos resuelto. Una vez que dijimos, bueno, para nosotros el autor es esta persona, le privamos la libertad, bueno, acá tenemos la víctima, acá tenemos el victimario, empezamos a ver, para la calificación jurídica, empezamos a ver las características personalísimas de cada uno de ellos. Y ahí nos encontramos con Azul. Y ahí, aplicando esta mirada de la nueva ley, yo dije,
si el derecho civil dice que merece el trato de mujer, ¿por qué nosotros, desde el derecho penal, vamos a decir algo distinto? Porque hubiera nacido con atributos biológicos masculinos. Debe ser considerada una mujer. Ahora, ojo, no es suficiente. No es suficiente que la víctima sea una mujer para que sea considerado un femicidio, porque solamente es considerado un femicidio cuando se da en un contexto de esta cosa asimétrica de lo machista y patriarcal, que se aprovecha de esa asimetría sobre la mujer para ejercer un delito sobre ella. Entonces, ahí tenemos que ver, para ver el elemento subjetivo del tipo, qué es lo que le había motivado al victimario en hacerle daño, porque podría haber sido no un femicidio, pero sí un delito de odio, porque fuera trans, por lo que fuere, porque fuera considerado como si fuera travesti, que no lo era, porque una cosa es mujer trans, otra cosa es travesti, no lo era, pero empezamos a anunciar, y de hecho me puse a investigar qué antecedentes tenía el victimario, y ahí vemos que él tenía una historia vital muy particular, en la cual era siempre violento con mujeres, empezando por su propia madre. Te das cuenta, Guillermo, que no hace falta ser Sigmund Freud para entender que un varón que solamente ejerce violencia contra su propia madre, después con su hermana y otras mujeres de la familia, pero no era un pibe que iba a jugar al fútbol y se peleaba con sus pares, no era un pibe que iba a la calle y buscaba violencia, o en un baile o en una reunión social. Él solamente era violento con mujeres. Doctor, usted en los próximos días, el 1 de agosto, va a tener una charla en las redes sociales, vía Instagram, convocada por un estudio de abogacía, justamente por este caso, sobre delitos y discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Que usted se ocupe de este tema, o que este caso sea emblemático, da la impresión de que es la excepción de la regla y no la regla. ¿Hay un poder judicial que todavía no contempla estas situaciones en los términos que usted lo ha hecho en esta causa? Claro, a veces generamos nosotros mismos, el sistema mismo, genera una expectativa que la gente no debería tomársela como tal. Nosotros, fíjate que en eso compartimos, Guillermo, ¿no? Como sectores. A veces pareciera que los comunicadores, ustedes vienen con la punta de la lanza, trayendo la novedad, y en realidad responden en general, ¿no es cierto? Esto lo digo de una forma personal, los medios responden a la media, ¿no es cierto?, del pensamiento que tiene la sociedad. La justicia también. Es cierto que a lo mejor ustedes o nosotros tiramos esas primeras líneas para ir cambiando cosas, pero en general respondemos a esas pautas que nos atraviesan culturalmente. Desde ese punto de vista, por supuesto que esto, no sé si tomarlo como excepcionalmente, pero es nuevo, pero antes no era así, y queda muchísimo por andar. Este tipo de discriminación y de otras también. ¿Hay más delitos que la media normal que tiene como víctima a las minorías sexuales? ¿Si hay más delitos que antes? Sí, que en el promedio de victimarios, cuando se aborda la actividad delictiva en Córdoba, ¿hay un promedio más alto de victimarios que ejercen su violencia hacia la comunidad de las minorías sexuales? No, yo creería que no. Lo que sí se visibiliza mucho más. Fíjate una cosa, un tema que vos manejás mucho. Vos, Guillermo, tenés, bueno, yo te conozco, estuve en Río Cuarto, tenés muchos años en televisión. Vos pensás hace, no te digo 50, hace 12, 15 años atrás. Suponte que a esta hora, mientras yo hablo con vos, ocurre un femicidio porque un tipo mató a su pareja en Cutralcó. Decime si vos mañana ibas a dar esa noticia en Telediario. No la dabas, no te enterabas. Sí, no estaba en la agenda social. No estaba en la agenda, ahora se visibiliza. Entonces dice, pero cada vez hay más femicidios. No, no hay cada vez más. Lamentablemente sigue habiendo muchísimos. Sigue habiendo muchísimos, pero no hay cada vez más. Con esto pasa lo mismo. Antes parecía que una persona, nosotros le llamamos interseccionalidad, cuando encontramos en las víctimas que concurren un montón de circunstancias que la hacen más vulnerable todavía. Hay una causa o un leading case, también con esto que mencionabas hace un rato, en Buenos Aires, de donde se investigaba a unas mujeres que ejercían narcomenudeo, ¿no? Y ahí se llegó a pedir directamente la absolución de estas mujeres, porque se pudo verificar que
Era cierto que vendían droga, pero ejercían la prostitución, eran pobres, eran migrantes, eran trans, eran adictas y estaban enfermas porque más del 80% de este grupito tenían HIV. Atravesadas por todo eso, lo más vulnerable. ¿Sabés qué, Guillermo? Hace un tiempo atrás parecía que nosotros nos dábamos los permisos para una persona de esa poder atropellarla y no la defendíamos en sus derechos. Lo mismo que hemos venido haciendo durante siglos con la mismísima mujer. Dos últimas cuestiones. Una relacionada con esta materia que nos ocupa, que está ligada a que en qué momento del proceso de construcción desde la perspectiva de género está el Poder Judicial, porque hay mucho reproche, por lo menos en lo que nosotros recogemos periodísticamente, que todavía las estructuras no comprenden acabadamente la perspectiva de género. ¿Usted lo percibe igual? Yo percibo que hay más demanda y que hay más queja, lo que es maravilloso, me parece fantástico, porque lo estamos visibilizando. Ahora, desde mi experiencia, no hay más discriminación o menos que la que puede haber en las fuerzas de seguridad, en el sistema de salud, etcétera. Vos sabés que nosotros identificamos, yo acompaño mucho a estas organizaciones LGTBQI+, por ejemplo, y empezamos a identificar consultorios o identificamos médicos friendly con el colectivo, porque realmente hace falta una mirada especial para contenerlos a nivel sanitario y tampoco existe. La mirada tradicional discrimina, el trato de la policía discrimina, el trato del servicio penitenciario discrimina. ¿Por qué? Porque estamos atravesados culturalmente por estos mandatos del patriarcado, no porque se levante a la mañana el tipo que le toca este rol y dice, hoy voy a ver cómo someto a alguien. No, no, no. No, es peor que eso, que no tenemos ni siquiera la absoluta conciencia de lo que pasa, por eso estamos a la espera de estas transformaciones. ¿Por qué nos quejamos más? ¿Por qué se queja más la gente de la justicia? Y bueno, porque en la justicia se dirimen los conflictos grandes. ¿Por qué se queja más la gente de la policía? Porque está en la calle con este trato, pero la violencia institucional es de todos lados, de todas las instituciones, y pasan también la discriminación del boliche con los chicos, de la ropa que tenés puesta, de un montón de otros negocios. Nosotros, como miramos al que está sentado tomando un café al lado, si son del mismo sexo y se toman de la mano, nosotros nos damos vuelta y nosotros nos llama la atención. Bueno, es una desconstrucción general, pero obviamente no todos tenemos las mismas responsabilidades. Nosotros, sobre todo nosotros desde el Estado, tenemos muchas más responsabilidades que el resto. Finalmente quiero preguntarle de otro tema, pero quiero aprovechar su experiencia y para que nos haga una valoración. Se está acusando a la justicia cordobesa de un abuso de las prisiones preventivas. Fue publicada información a este respecto, que Córdoba tiene un promedio muy por encima del Poder Judicial de Córdoba respecto de la media nacional. ¿Entiende que es un aspecto a revisar? ¿Lo cree usted que es una cuestión de demanda de una sociedad que pide meter preso a la gente? Hay que ser muy equilibrados. Hay que ser muy equilibrados. Yo creo que no es un tema menor, creo que es un interesante debate, que es muy técnico, pero por alguna razón, sabiamente, ni acá ni en otros lugares, los jueces son elegidos por el voto popular. Si los jueces fueran elegidos por el voto popular, esto no lo estaríamos hablando, porque vos sabés que la gente en su desesperación, porque la inseguridad claramente está y arrecia, pide que haya más punitivismo. Los expertos en el tema sostenemos que mayor punitivismo no nos trae paz social y estamos en esa discusión constante. Hay que ser muy delicados, hay que ver. Si vos te podés ver, por ejemplo, yo en este momento no manejo exactamente los números, pero yo recuerdo que hace un tiempo atrás comparábamos con Santa Fe. ¿Y por qué comparaba con Santa Fe? Porque son parecidos, si se quiere, en la conformación, en la cantidad de habitantes, etc. Yo recuerdo que en un momento nosotros teníamos exactamente el doble de presos que tenía Santa Fe. Y al mismo tiempo teníamos el doble de personas trabajando en el Poder Judicial que los que tenía de Santa Fe. Entonces, en definitiva, son máquinas que vamos funcionando y de acuerdo a nuestra capacidad de trabajo vamos avanzando. Pero eso no implica y no quiere decir que sea exactamente, responda a la realidad absoluta, porque si vos te pones a ver el promedio, por ejemplo, de homicidios, que es la tasa más terrible que se lleve, que se mide, nosotros estamos 10 veces mejor que Santa Fe. Y yo no me animo a decir que tengamos una mejor justicia que la de Santa Fe, ni nada por el estilo. Y te voy a decir una cosa más sobre el abuso de la prisión preventiva. A nosotros nos cambió la mirada de la prisión preventiva un fallo de la Corte.
Así que nosotros, en todo caso, vamos replicando lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿En favor de más prisiones preventivas o menores? No, al contrario, nosotros nos obligó a partir de la causa del Hoyo Fraile, que eso es un leading case importante, donde la Corte ordenó la libertad de algunas personas que estaban imputadas, es una causa muy importante que se lleva a cabo aquí en la provincia de Córdoba, de a partir de ahí decir, no, bueno, ahora antes de tener una prisión preventiva hay que cumplir todos estos pasos. Entonces, ¿por qué cree que surge esta estadística de abuso de prisiones preventivas en Córdoba? Las estadísticas muestran siempre una parte y siempre es necesario hacer una cuestión comparativa. Yo te podría hacer una cuestión comparativa, Guillermo, y en esto en absoluto estaría ejerciendo una defensa corporativa. Todo lo contrario, hasta te la podría bajarle el precio a esa estadística mostrándote otra cuestión que también es un disvalor de parte de la justicia. Nosotros tenemos en nuestra mente 11.000 personas privadas de libertad en causas penales. Vamos a fijarnos cuál es la tipología, cuáles son las características, cuál es el fenotipo de esa persona que están privadas de su libertad, y vos vas a ver que en una amplísima mayoría son varones, son subalimentados, son pobres, de origen pobre, no tienen educación formal, muchísimos de ellos tienen problemas de consumo de sustancias. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en general cometen delitos donde es claramente aplicable la prisión preventiva. Es claramente aplicable, porque son personas que vuelven a ponerse en situación, delinquen a cada rato y vuelven a ponerse en estas situaciones de peligro procesal, que es lo que te dice la ley. Ahora, fíjate que antes no se hablaba de abuso de prisión preventiva, pero en los últimos años, sobre todo a partir de la creación de fiscalías de delitos complejos en Córdoba, empezaron a caer presos un montón de gente que antes no caían presos. Emprendedores inmobiliarios, intermediarios financieros, un montón de delitos que antes no se investigaban y que ahora se están investigando. Fíjate que desde ese lugar se critica mucho la aplicación de la prisión preventiva. Yo, en mi trabajo, en general, soy bastante restrictivo en aplicarla, pero hay que ver caso por caso. Doctor, como siempre, un placer, y es interesante instalar estos debates y promoverlos. Creo que también forma parte del proceso general de deconstrucción de una sociedad hacia el reconocimiento de derechos de aquellos que fueron estigmatizados a lo largo de la historia. Muy amable por estos minutos. No, gracias a vos, Guillermo. Buenas tardes. Nos vamos a encontrar en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Ojalá que estén ahí. Así son las cosas.